Hola niños y niñas, sean bienvenidos una vez más a la escuelita dominical de la Iglesia de Cristo en Buenavista. Esperamos en Dios que todos hayan tenido una semana muy bonita junto a todas sus familias. Hoy vamos a dar un tema tan especial, tan bonito como todos los domingos, que es el primer día de la semana, el día del Señor Jesús. Sin dejar de mencionar el texto de Proverbios 26 que nos dicen, muchos proclaman su propia lealtad, pero ¿quién hallará a alguien digno de confianza? Es el tema del día de hoy, la fidelidad, basada en una historia del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar como primer punto a comunicarnos con nuestro Dios para llevar todo esto en oración. Oremos cerrando los ojitos en señal de reverencia a nuestro Dios y guardar silencio, ¿verdad? Es el de respeto. Oremos. Padre amoroso, creador del cielo y todo lugar, tú que reinas en tu trono santo, mi Dios, gracias por un día más de vida. Gracias por estar con nosotros, que nos has llenado con los alimentos, el techo en que vivimos nos protege de las lluvias. Gracias, mi Dios, por todas estas bendiciones, por la vida de cada uno de los familiares de estos niños que están aquí presentes. Bendígalos siempre para que sirvan en tu reino, que es la iglesia aquí en la tierra. Gracias por todo esto y a la hermana Elena, usted guíala con el tema del día de hoy, que estos niños puedan guardarlo y atesorarlos en sus mentes y en sus corazones para ponerlo en. Bueno, niños y niñas, llegó el momento de alabar a nuestro Dios, porque toda la gloria y la honra le pertenecen a nuestro Dios. Vamos a alabarlo con este canto llamado Gracias Dios por tu bondad. A la cuenta de tres vamos a cantarlo. 1, 2 y 3. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Gracias Dios por tu bondad. Aleluya, gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del poder. Buenos días, mi hermana Ana. Dios me la bendiga. Gracias por empezar con esos hermosos cantos y esa oración para ponernos en dirección con nuestro Señor para empezar este programa de la escuelita dominical. De igual manera, buenos días, niños. Dios me los bendiga. Espero que hayan tenido una excelente semana al lado de todas sus familias. En esta preciosa mañana vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy con la continuidad de tema, la fidelidad, con su texto base, Proverbios capítulo 20, versículo 6. Hoy vamos a estar estudiando una linda historia basada en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo del 11 al 27. Así que niños, les pido suma reverencia, que presten mucha atención porque está muy interesante esta clase. Así que a los niños pequeños les voy a pedir que se sienten quietecitos en su sillita a escuchar la clase. Y los más grandecitos, quiero que me acompañen con la lectura bíblica. Así que sin más niños, vamos a empezar nuestra enseñanza con la lectura bíblica. Muy bien, niños, vamos a leer una historia en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 11 al 27. Pero vamos a ir primeramente a leer dos versículos y asimismo lo iremos analizando. Presten mucha atención. Es la parábola de las 10 minas. Capítulo 19 de Lucas, versículo 11 dice así.
Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaba inmediatamente. Versículo 12. Y dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Vamos a estar analizando estos dos versículos, donde esta parábola de las 10 minas es similar, niños y niñas, a la de los talentos que aparece en Mateo 25. Sin embargo, es otra parábola de Jesús. El Señor las pronunció en un momento y lugares distintos. La que vamos a estar estudiando, fue expresada con el fin de rectificar algo que los discípulos esperaban en Jesús. El hecho de que Jesús se hallaba cerca de Jerusalén les confirmaba la idea de que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, como dice el versículo 11. No obstante, si bien el Señor estaba cerca de Jerusalén, en realidad estaba cerca de la cruz y no del reino. Eso es lo que Jesús le quería mostrar a sus discípulos. En el versículo 12 dice la historia. El hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. El Señor Jesús presenta una imagen de sí mismo, como lo hizo en más de una de sus parábolas. Se describe aquí como un hombre noble. Él era hijo de David, de la descendencia real de José. La dignidad de su persona confiere a la parábola el carácter al que pertenece. Esta parábola, como otras, se refiere pues a lo que iba a tener lugar durante la ausencia del Señor, al periodo anterior al establecimiento de su reino en la tierra. Este intervalo entre el rechazo del rey y el establecimiento definitivo del reino de paz es de gran importancia para nosotros, porque vivimos durante esta época. Vamos a seguir viendo otros textos y analizando. Luego, al final, daremos la conclusión de esta hermosa historia. Sigue diciendo la historia, capítulo 19, versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Podemos ver aquí que hace mención de 10 siervos, 10 minas. No solo en el contexto, sino también el número 10 hablan de responsabilidad. Podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? También los 10 mandamientos. Ese es el principal pensamiento de la responsabilidad de los siervos respecto a su Señor. A cada uno de los siervos el Señor le da una mina y ordena, negociad entre tanto que vengo. En la parábola de los talentos, el pensamiento es la soberanía de Dios. El Señor confía diferentes talentos a cada uno de sus siervos y da la misma recompensa a cada uno de ellos. En la parábola de las minas, el amo confía lo mismo a todos y la recompensa varía según la manera en que cada uno
se ha comportado ante su responsabilidad. El verdadero objetivo, niños y niñas, de esta parábola es la gran misión de nuestras vidas. No debemos guardar para nosotros mismos lo que Dios nos ha confiado. Dios quiere que lo que es de Él se multiplique en nosotros mismos y en los demás. Es una maravillosa misión que todos podemos ejecutar y de diferentes maneras. Por ejemplo, miren niños y niñas, una madre que habla del Señor Jesús a su niño cumple precisamente la idea central de esta parábola. Hace fructificar la mina. Cada uno de nosotros, niños y niñas, tiene este tesoro. Negociamos con lo que nos ha sido confiado. Qué privilegio poder ayudar a alguien a comprender mejor lo que concierne a Cristo. Entre tanto, dice el versículo, entre tanto que vengo, ¿qué podemos desempeñar? Que podamos desempeñar nuestro servicio con dedicación y esmero en la ausencia del hombre noble, ya que puede terminar hoy mismo porque no sabemos a qué hora o qué día regresa. Ya hemos tomado estudios sobre esto, ¿verdad? Sobre la venida del Señor. Así que niños, vamos a continuar con esta interesante historia. Muy bien, niños, continuando con nuestra historia, vamos a leer ahora Lucas capítulo 19 del versículo 14 al 19. Versículo 14 dice así: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Versículo 16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Versículo 17. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Versículo 18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Analizando el capítulo 14, podemos ver que sus conciudadanos eran los judíos, a qué punto estos aborrecían al Señor Jesús. Se demostró en el rechazo y la crucificación del Mesías. Sin causa me aborrecieron, dice el Señor en Juan capítulo 15, 25. Aborrecieron a aquel que como hombre era de su propio pueblo y de la descendencia real, y aquel que como Dios era la persona más noble y más elevada que jamás haya vivido entre ellos. El hombre noble recibirá el reino y volverá. Y ese es Jesús. Entonces juzgará a sus enemigos y recompensará a sus siervos. Podemos ver en esta parábola, los niños y niñas, los dos primeros siervos de quién es su diferente fidelidad. Se pone en evidencia mediante la ganancia de las 10 minas y de las 5 minas. No oyen las mismas palabras de aprobación del amo. Las palabras «está bien, buen siervo» son dirigidas solo a aquel que tiene la 10 minas.
El amo lo establece sobre 10 ciudades, mientras que el otro solo 5. Los dos pueden conservar lo que han ganado y gozar de ella, pero la posición de los siervos en el reino será proporcional a la fidelidad con la cual el servicio haya sido ejecutado. Aquí encontramos la invitación de Jesús en Mateo capítulo 25, 21, que dice: entra en el gozo de tu reino. Y el hecho de compartir el gozo con el cielo es un privilegio superior a reinar con él en la tierra. Continuamos con nuestros estudios. Muy bien, niños, para ir culminando con nuestra enseñanza, vamos a leer ahora Lucas capítulo 19 del versículo 20 al 27, que dice así. Versículo 20. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Versículo 21. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Versículo 22. Entonces él les dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Versículo 23. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Versículo 25. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Versículo 26. Pues yo os digo, a que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún se le quitará. Versículo 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traédmelos acá y decapitadlos delante de mí. Miren qué historia más impresionante, niños. Este mal siervo es una figura de todos los que en la cristiandad profesan que dicen conocer a Cristo y pretenden diciendo servirle, pero en realidad ni lo conocen ni lo aman, porque no son fieles, no cumplen con los mandamientos del Señor. Eso hoy por hoy con la pandemia lo podemos ver, niños. La manera en la cual responde a nuestra responsabilidad pone en evidencia si amamos o no al Señor, así como se manifiesta la autenticidad de nuestra profesión cristiana, como la mostramos con nuestra fidelidad. Dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Juan capítulo 14, versículo 21. En esta hermosa historia pudimos ver, niños, 10 servidores diferentes y cada uno recibió de su Señor. Al final de la historia vemos que cuando el Señor regresó, estaba contento con los 2 primeros sirvientes que habían multiplicado su dinero. Sin embargo, uno de los siervos era perezoso. Este siervo no trabajó con el dinero del Señor. Entonces aquel siervo no fue premiado, más bien recibió un castigo. Esta historia, niños y niñas, nos muestra que cuando somos fieles con algo que el Señor nos confía, seremos recompensados. Pero si no somos fieles con lo recibido, no recibiremos más, porque el Señor no puede
confía en nosotros. Bonita enseñanza, niños, para que la pongamos en práctica en nuestra vida. Y así terminamos nuestra enseñanza. Dios me los bendiga. Muy bien, niños. Después de haber escuchado una enseñanza que nos alienta a ser fieles, que tengamos esa fidelidad en todo momento con Dios, vamos a pasar ahora a los deberes de la semana. Para los niños más pequeños, hay una ilustración en la cual trata del tema la fidelidad, con su texto base, Proverbio capítulo 20, versículo 6, que dice: muchos proclaman su propia lealtad. ¿Quién hallará a alguien digno de confianza? Ahí vamos a ver, van a ver, niños, esa figurita en la cual los niños más pequeños tendrán que pintar y entregársela a la maestra el próximo domingo en la que le corresponda la clase. Para los niños más grandes, según el tema que hemos llevado, quiero que me desarrollen el siguiente vocabulario, que busquen el significado de la palabra parábola, reino, minas, ciudadanos y siervo. Estos van a ser los deberes de la semana, donde espero cumplan todo con sus deberes como lo dice la palabra del Señor. Ahora, para culminar, vamos a la oración. Oremos. Amantísimo y buen Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, queremos darte las gracias por habernos permitido un día más de vida y darnos el privilegio de nuevamente estar por estos medios y una vez más con estos preciosos niños para llevar una enseñanza más de tu palabra, Señor. Gracias por todos estos temas que nos pones a nuestras manos para así poder edificar a nuestros niños, Señor, y ellos con ese corazoncito atento poder atesorarlo en sus corazones y en sus mentes. Gracias porque los cubriste con tu manto celestial durante esta semana, Señor, de todo peligro, igualmente sus familias, y de igual manera a mis hermanas que también día a día nos esforzamos para estar también atentos, para seguir fructificando tu obra, Señor. Ahora, Padre, te pido por la hermana Dalis y la hermana Edis que llevan la clase presencial, Señor. Dale la sabiduría, la paciencia y sobre todo palabras fáciles para que los niños puedan entender tu mensaje, Señor. Y si este es tu completo agrado, Señor, en la próxima semana estar por estos medios nuevamente con la continuación de este tema, que sea así, Padre Celestial, que sea tu voluntad, mas no la nuestra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.